a poner en contexto un poquito sobre qué es la educación financiera. La educación financiera es la capacidad de entender cómo funciona el dinero en el mundo, cómo una persona lo obtiene, lo administra y lo invierte. Bueno, vamos a hablar sobre la historia, los inicios. En los tiempos antiguos, el comercio inició como un sistema de trueque en el que intercambiaba una cosa por la otra. Se dice que en la prehistoria hacían trueques de animales o servicios de alimentos y que en Mesopotamia se utilizaba la plata. Esta plata solo podía ser utilizada si se pesaba, o sea, solo podría ser pesada y así era como, digamos, el valor. Y en otras sociedades utilizaban las perlas o las conchas. En el siglo 7 a.C. crearon por primera vez la moneda. Eso fue creado en el antiguo reino de Lidia, en la costa occidental de la región, que ahora lo conocemos como Turquía. Las primeras monedas estaban hechas de una mezcla de oro y plata, conocido como electro. Bueno, un dato que podría ser curioso es que las monedas no siempre fueron redondas como las vemos en la actualidad, las de 1500, 200. Sabemos que todas las monedas de acá son redondas y que están inscritas por los dos lados. Antes, al inicio, las monedas tenían formas y tamaños irregulares y estaban inscritas por un solo lado. Cuando se crearon estas monedas ya pues facilitó un poco como las cosas, ya que se podrían contar, ya no se tenía que pesar, sino que con contarlas pues bastaba. A medida que comenzaron a fabricar las monedas de oro y plata, el comercio entre los países se hizo posible, ya que estos metales preciosos tenían un valor estandarizado en todos lados. El uso de la moneda se extendió a las ciudades griegas de la costa de Asia Menor y luego al continente de la antigua Grecia. Entonces sabemos que, como les leí ahora, el comercio se hizo posible gracias a las monedas y se hizo posible en los países que les acabo de mencionar. Bueno, en China también difundieron el uso de su propia moneda. Allá pues crearon su propia forma de monedas basada en representaciones metálicas miniaturizadas de herramientas como cuchillos, implementos agrícolas y hachas. Los chinos fueron los primeros en adoptar las monedas redondas con inscripciones chinas. Bueno, los chinos también tuvieron una innovación, ya que fueron los primeros en utilizar papel moneda. Los billetes o los papeles monedas aparecieron por primera vez durante la dinastía Tang de China, alrededor del siglo VII, en el Valle del Río Amarillo. Bueno, la práctica evolucionó hacia el desarrollo del papel moneda, que resultó ser un sustituto más liviano que las miles de monedas que debían transportar. Sabemos que antes pues no era fácil, les tocaban transportar, imagínense, con ese montón de monedas, porque solo se utilizaban las monedas. Entonces como que China les dio como una facilidad porque ya no tenían que cargar con esas miles de monedas metálicas, sino que ya era con un billete de papel, que era muchísimo más fácil. Bueno, la aparición del billete en Europa. La primera fábrica de papel en Europa solo fue establecida por los moros en la región que ahora es España hacia 1150. Ahí se llegó el papel, la moneda papel a, a Europa mucho tiempo después, muchísimo tiempo después. Y en tumultuoso entorno de principios del Renacimiento en Europa, donde el transporte cada vez más grande era arriesgado por las monedas metálicas, los comerciantes y gobernantes de toda Europa comenzaron a adoptar las prácticas de realizar transacciones con los pagarés escritos a mano. Bueno, ahí vieron pues que era mucho más difícil y arriesgado trasladarse con las monedas o con los billetes y estar en constante transporte con eso, porque les parecía un poco arriesgado. Entonces, en el siglo XVI ya habían surgido instituciones bancarias que entregaban recibos a cambio de depósitos en efectivo. Los recibos se hicieron a nombre de los depositantes y se pagaban a la vista.
Muchos de los recibos también tenían las palabras o el portador después del nombre del depositante, lo que significaba que cualquiera que los presentaba podía canjearlos más tarde. Bueno, ya muchísimo tiempo después, en el año 1661, el gobierno de Suecia se convirtió en el primer gobierno europeo en emitir su propio billete de banco, patrocinado por el Estado como moneda de curso legal. Eso estoy hablando de muchísimo tiempo después, perdón. Cuando se empezó a crear como el billete que tenemos ahora o que reconocemos ahora. Sabemos que ha evolucionado el tipo de billetes y que han venido cambiando, pero pues estos fueron como los primeros. Y en 1694 el Banco de Inglaterra, como parte del esfuerzo del rey Guillermo III para financiar una guerra contra Francia, se convirtió en el primer banco del gobierno en emitir forma permanente el papel moneda. Bueno, para mí esos fueron los inicios de la educación financiera. Empezaron con trueques, siguieron con la moneda de mezcla de oro y plata, que sabíamos que era muy pesada, y ya terminamos con lo del papel moneda. Y ya muchísimo tiempo después fue que se surgieron las instituciones bancarias y empezaron a hacerse los recibos de cambio. Y muchas gracias.